Hola, buenas chicos. En este tutorial os quería enseñar cómo hacer un bajo de competición para la pesca en calla. Es un bajo que vamos a hacer pegado, ¿vale? Con pelita biperforada de estonfo, con pegamento, con cianocrilato. Lo bueno que tiene este aparejo que os voy a enseñar es un aparejo que puede ser reversible. Lo vamos a hacer con gametas de 45 centímetros, ¿vale? Lo vamos a hacer rastrero por abajo, pero también luego se va a poder invertir. Vamos a empezar y os voy a decir los materiales que utilizo. Y las madres las vamos a hacer con un florine. En este caso vamos a utilizar el Invisible de Yuki, que es un 0,25, que es un florine que está bastante bien, que tiene bastantes poros, por lo cual hace que pegue bastante bien el cianocrilato. Luego lo que es a la gameta va a ir con el fluorocarbono, con el Final Line, que es un fluorocarbono que como todos los igual, que son 100% invisibles. Este me da un poquito de elasticidad, más que el FXR, por ejemplo, o otro más. En este caso vamos a utilizar este. La gameta la vamos a hacer de 45 centímetros, ¿de acuerdo? Luego la bolita biperforada estonfo, la de 2,6, que es la que vamos a utilizar, la que yo creo que utilizo, que va bastante bien. Luego vamos a poner un snap de estos de acero inoxidable en la parte de abajo del plomo, para que el plomo gire bastante bien, con un rolling de Sasame, de estos son de 8 milímetros, que pueden aproximadamente con 5 kilos, que es suficiente para la pesca que nosotros hacemos de competición. Microperla Yuki, ¿de acuerdo? Y lo que es el anzuelo, vamos a utilizar un anzuelo de Sasame, el Ouji. Es un anzuelo que es bastante fuerte, es un poquito, tiene mucha penetración y también es un poquito elástico, un poquito, pero no mucho. Es un anzuelo que va bastante bien, que pincha extraordinariamente. Bueno, vamos a comenzar haciendo la madre, como hemos dicho. Primero lo que yo hago es ato el rolling. Sacaremos un par de rolling, uno por detrás y otro por delante. El de adelante llevará lo que es el snap, para que gire adecuadamente. Vamos sacándolo ya de la bolsita y así luego no nos demoramos tanto. Vale. Aquí tenemos este. Entonces yo la distancia que hago de la madre, normalmente, como son de 1,60 m, como estiro, más o menos las dos brazadas que yo tengo de mi cuerpo, hacen más o menos 1,60 m. Yo lo hago así, pum, y ya sé que aquí hay 1,60 m. Corto. Y ahora lo que hago es abajo, hacemos el nudo típico de horca, metemos por el rolling, ¿no? Yo normalmente le doy siempre vueltas pares, yo le doy 6 vueltas, me gusta a mí. 3, 4, 5, 6, ¿vale? Damos 6 vueltas, yo lo meto por el arito y lo vuelvo así, y lo vuelvo a meter otra vez, para que sea el nudo más fuerte. Tiro un poquito, un poco de saliva, tenso, y ya lo tenemos esta parte. Corta uña, cortamos el reborde sobrante, ¿de acuerdo? Y aquí a este rolling le pongo el snap. Este snap está bastante bien porque cuando rebota en el calla no se abre, no es como los cierres rápidos que se abren con facilidad. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí dentro y quedaría así. Entonces el plomo aquí gira muchísimo más. Entonces aquí ya con la madre cogemos el otro extremo, ¿vale? Yo abajo, en la punta de abajo, no le pongo microperla. Empiezo con bola biperforada, microperla, microperla, bola biperforada, microperla, microperla y la otra bola biperforada, ¿de acuerdo? Entonces sacamos las bolitas biperforadas de estonfo. Aquí tengo 3 también, que es perfecto. Cortaremos el filito para que entre mejor las microperlas, ¿de acuerdo? Directamente la primera. Metemos la primera, pum, por primera, vale. Ya aquí la microperla directamente de la caja. Una microperla. Otra microperla. Metemos otra bolita de estonfo. Microperla. Vale, otra microperla. Vale, bolita de estonfo.
y terminamos con otra microperla. Ahí va. Entonces yo a lo que no le pongo microperla es a la punta de abajo del todo. ¿De acuerdo? Y aquí, para cerrar ya la madre, pondríamos el otro rolling de Sasame, como he dicho anteriormente, el de 8 milímetros. Que están bastante finitos y así si pasa por la anilla no hace daño. Aunque luego le pondremos un tubito de silicona para que las anillas no... y el mismo nudo de antes. ¿De acuerdo? Hacemos la horca, lo metemos por dentro, tensamos un poquito, saliva y ya está. Cortamos el restante. Vale, y ya tenemos lo que es la madre sin pegar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos los puentecitos de estonfo, con lo que lo vamos a pegar, ¿de acuerdo? Como tengo la mesa medida, sé que tengo aquí la rayita hecha y tengo aquí ya los 45 centímetros con lo que lo vamos a hacer. Entonces, la primera, yo lo que hago es poner el rolling en el extremo de este. Busco ahora el estonfo con una microperla, ¿de acuerdo? Y ya tenemos la primera, ¿de acuerdo? Ahora para la segunda, como lo tengo medido aquí en la tabla, aquí serían los 45 centímetros, engancharía con el otro, buscaríamos la otra microperla con la biperforada, y los otros 45 centímetros, que sería aquí, perfecto, engancharíamos la otra. Perfecto. Que podemos cortar el otro sobrante. Entonces vamos a coger y ya lo tenemos aquí, los puentecitos, ¿de acuerdo? Y lo que hago yo es el pegamento, yo lo hago con palillo de diente. Entonces tengo un palillo de diente aquí con funda, lo quito, me viene bastante bien porque absorbe el pegamento que necesito, ¿vale? Lo pego el estonfo lo máximo al lado izquierdo, pongo una microperla aquí, la otra aquí, esta, la voy poniendo en el centro, con 1 centímetrillo aproximadamente de separación, ¿de acuerdo? Y ya lo pegamos. Vale. Estaba bastante durillo de la última vez. Vale. Entonces lo vamos a pegar. Cogemos la gota, el pegamento, perfecto. A ver si... Ahí está, esta es la cantidad perfecta. Recogemos la gota por abajo. Vale. Ahí va, perfecto. Pegamos la bola, recogemos por abajo, pegamos la bola, recogemos por abajo, pegamos la bola. Aquí con una gota, si lo hace correctamente, con una gota casi que tenemos para todo el aparejo completo. Tenemos aquí en un ladito. Y entonces, como estamos en exterior, normalmente cuando pega el sol, el cianocrilato pega mucho más rápido. O sea que esto en 5 minutillos ya estaría pegado. Ya tendríamos lo que es la madre ya pegada con la bola perforada y demás. Y ahora solamente nos faltaría empatillar los anzuelos. Como hemos dicho, lo vamos a empatillar con el Final Line de Sigward, ¿de acuerdo? Entonces sacamos los 3 anzuelos. Y sacamos el hilo de Sigward en concreto. ¿Cómo? Tengo los 45 centímetros medios aquí, solamente mido uno. Sería aquí, ¿de acuerdo? Está medio aquí, entonces cortamos y ya con este tengo los 3. Pondría uno pegado al otro y haría así. ¿Vale? Cortaría aquí y ahora el otro, quizás aquí, y ya tendría los 3, ¿de acuerdo? Y ahora procederíamos a empatillarlos, ¿no?
Bueno, voy a empatillar, sí, ponemos empatillar los tres, ¿de acuerdo? No tardaremos mucho. Entonces yo los empatillo por detrás, porque como las gametas no son muy largas, las puedo empatillar por detrás. Lo que hago es poner los dos extremos, así, por el cuello del anzuelo, tiro un poquito y de este del que tiro es el que voy a liar, ¿de acuerdo? Entonces, yo le doy, suelo darle 10 vueltas. 1, 2, 3, 4. Si se te suelta lo puedes volver a hacer. Sin apretar mucho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces tiramos del otro, del largo, así, pum, y tiramos del corto para apretar. Ahora tiramos un poquito de la línea y se queda perfecto. A ver si lo podéis ver mejor. Perfecto. Y entonces entra bien el gusano o el cebo para que esté bien presentado y no se rompe. Cortamos el hilito por el cuello, ¿de acuerdo? Y ya tenemos uno, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empatillar, cuidado por aquí, ahí está. Vamos a empatillar estos dos más rápido. Una vez que tengamos los tres anzuelos empatillados, vamos a proceder a... Yo creo que en lo que tardamos en empatillar estos tres anzuelos, el cianocrilato estará seco, ¿de acuerdo? Tiramos como hemos dicho. Ya tenemos los tres anzuelos empatillados. Perfecto, ¿de acuerdo? Ahora miramos a ver si está... ¿Ves? Ya el cianocrilato ha hecho su efecto. Sobre todo cuando está en exterior pega súper rápido y se pone duro y compacto. Ya podríamos montar el aparejo. Entonces lo que haríamos es quitar del estonfo, ¿de acuerdo? Y aquí ya meteríamos la gameta. Yo siempre le pongo una microperla por este lado para que gire mejor, ¿de acuerdo? Y entonces quedaría 45, 45, 45 con el rastrero aquí abajo, pero al poder quitar el snack este, podíamos invertirlo, poner el snack al revés y entonces estaríamos pescando por alto. Sería un aparejo que pescaría tanto por alto como por bajo, ¿de acuerdo? Y nada, este es el aparejo que hemos enseñado hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, y que tengáis una buena pesca y nada. Muchas gracias y hasta luego.